Bueno, en esta ocasión a petición de algunas personas sobre el proyecto de la realización de un espejo para un telescopio de tipo Newton o reflector, y voy a tratar de hacer una serie de videos a manera de tutorial de cómo fabricarlo, o más bien cómo documentar pues el procedimiento para realizar un espejo de este tipo. No tengo mucha experiencia con eso, de hecho el primer espejo que he tallado es este que tengo aquí. Por lo mismo no tengo los pasos que he seguido hasta el punto donde he llegado. Sin embargo, tengo otros dos proyectos que son dos espejos más grandes que este, y que de acuerdo con esto, los pasos para realizarlo pues quizás sí los pueda documentar en videos posteriores. Pero para comenzar con esta serie, con esta serie de cómo construir un espejo para telescopio, lo primero que voy a hacer es decir los materiales que yo utilicé o que estoy utilizando más bien para la realización de este espejo en concreto. Este va a ser un espejo de 150 milímetros de diámetro. Tiene una distancia focal hasta ahorita de 1112 milímetros, me parece. Y bueno, entonces, ¿qué materiales se necesitan para la construcción de un espejo de estas características? Bueno, lo primero es que necesitamos conseguir dos vidrios que tengan el mismo diámetro en principio. Uno de los vidrios va a ser la herramienta con la que vamos a tallar nuestro espejo, y la otra pieza pues va a ser el espejo. El espesor del vidrio es muy importante. El vidrio para el espejo debe ser un vidrio lo más ancho posible, lo más grueso que se pueda. En este caso estoy utilizando un vidrio que tiene un espesor de 12 milímetros. La regla general es que el espesor del espejo de un telescopio, del vidrio, pues, del espejo de un telescopio, debe ser la sexta parte de lo que mide el diámetro del espejo. Desde luego pues no cumple con esa característica, pero la relación entre diámetro y espesor pues más o menos es aceptable. Pero bueno, lo ideal en teoría es que el grueso sea una sexta parte de lo que mide el diámetro de nuestro espejo. Es muy difícil conseguir vidrio que sea muy grueso. Este es vidrio flotado, vidrio normal de ventana, vidrio común y corriente. El mejor vidrio para hacer un espejo pues debe ser vidrio borosilicato, o puede ser vidrio Pyrex. O en el mejor de los casos no en el mejor de los casos, sino el que más fácil podemos conseguir, vidrio flotado, vidrio de ventana, como este de aquí. Es muy difícil conseguir vidrio muy grueso. El vidrio más grueso que se puede conseguir en el mercado es un vidrio que mide 19 milímetros de espesor. Este es de 12 milímetros, es más fácil conseguirlo. Entonces, para un telescopio de 130 milímetros de diámetro o 150 a lo más, quizás este de 12 milímetros sea suficiente. ¿Por qué debe ser grueso? Porque el vidrio es un material pesado, tiene mucho peso, y ese peso induce flexiones sobre el material. Es decir, el peso de este vidrio, sobre todo cuando está en posición vertical, nuestro espejo, puede sufrir una flexión, es decir, se puede doblar. Esta flexión se va a traducir en la deformación de la imagen de nuestro espejo. Un fenómeno llamado astigmatismo podría presentarse por la flexión natural inducida por el propio peso del espejo. Para disminuir este efecto, o para anularlo, pues
teóricamente el espejo debe medir de ancho, de grueso, la sexta parte del diámetro del espejo. Entonces, mientras más grueso sea nuestro vidrio, va a ser mejor. ¿Sí? Entonces necesitamos 2 piezas de vidrio grueso, el espejo y la herramienta. La herramienta va a servir para desbastar y pulir, y alisar el espejo. El desbaste significa quitar material de la superficie plana del vidrio para convertir la superficie en una superficie cóncava. El espejo de un telescopio es un espejo cóncavo, no plano como los que estamos acostumbrados a ver. La superficie debe de ser en principio lo más parecida a una sección esférica. En el mejor de los casos, esa superficie se va a transformar en una superficie parabólica, es decir, la sección de un paraboloide. Después veremos con detalle las implicaciones ópticas de las distintas formas de los espejos. Pero en principio hay que lograr desbastar la superficie plana hasta conseguir una superficie lo más cercano posible a una esfera. ¿Sí? Es decir, esta superficie debe ser cóncava, como un plato, y debe tener una forma muy parecida a la esfera. Para eso vamos a utilizar la herramienta, el otro vidrio, y vamos a utilizar unos abrasivos. Los abrasivos son precisamente para desbastar, es decir, para escarbar, para acabar, para quitar el material de la superficie. Vamos a esmerilar con ella el vidrio hasta darle la forma que necesitemos. Los abrasivos que yo conseguí o que se necesitan, el principal es, sobre todo, el más utilizado es este, que es carburo de silicio del 120. Se puede hacer el desbaste incluso con carburo de silicio de granos más grandes, por ejemplo del número 80. Mientras más bajito sea, más chico es el número, el grano es más grande. Entonces se puede desbastar el vidrio con 80, incluso hay quienes desbastan vidrios con granos del 60. Para mí es suficiente con el 120, aunque se nos requiere más trabajo, pero con grano de 120 es perfectamente útil para hacer el desbaste del vidrio. ¿Ok? Para darle la forma que yo necesito, con este de carburo de silicio del 120 es suficiente. Claro que mientras más pequeño sea el grano, pues más tiempo nos va a llevar y más material se va a gastar también, más abrasivo. Yo conseguí 1 kilogramo de este y pues no se utiliza mucho para hacer el desbaste. Una vez que se desbasta y se da la forma al espejo, sigue una parte que se llama el alisado y se van a utilizar abrasivos de granos cada vez más pequeños, es decir, números cada vez más grandes. Podemos seguir, por ejemplo, con uno de carburo de silicio del 320 creo que es la medida. Antes creo que hay uno que es 200, luego creo que hay uno que es 320 y 360, y después 500. Con el de 120 yo terminé la forma que quería y me di a la tarea de conseguir abrasivo del número 500 para empezar el alisado del vidrio. No pude conseguir carburo de silicio del 500 y en lugar de ello conseguí este que es óxido de aluminio, también del grano 500, a manera de experimentar porque son materiales diferentes. Lo que observé es que este óxido de aluminio es como menos duro que el carburo de silicio y me costó más trabajo quitar el esmerilado hecho con el carburo, o sea, alisar el esmerilado que se hizo con el carburo de silicio del 120, pero sin embargo funcionó perfectamente, es decir, logré quitar el esmerilado del grano 120 con el óxido de aluminio del 500. Pero si se puede conseguir carburo de silicio del 500, pues es mejor porque es más duro y
y aguanta más tiempo el trabajo sobre el vidrio. Pues hay que estarlo cambiando cada ratito y a lo mejor también se gasta más material, pero funciona perfectamente el óxido de aluminio del grano 500. El siguiente abrasivo que se necesita es una granulometría más pequeña, en este caso es 800. Este sí es carburo de silicio, pero es grano 800. Para borrar el esmerilado que deja el de grano 500, entonces vamos a usar 800. Esto va a dejar la superficie todavía más lisa. Y para terminar la fase del alisado vamos a utilizar otro abrasivo que es el también carburo de silicio. En este caso el grano más pequeño es 1200. Entonces con este grano terminaríamos la parte del alisado del vidrio. Entonces, para desbaste, carburo de silicio del 120, se puede utilizar desde el 80, y podemos ir pasando a granulometrías más pequeñas, 120, 200, 300, etc. Mientras más abrasivos intermedios haya, pues lleva un control más efectivo de la superficie. Pero bueno, yo logré desbastar el vidrio hasta su forma deseada con 120, y de aquí me pasé directamente al alisado sin pasar por granos más intermedios, directamente hasta el grano 500. Solo que pues yo no pude conseguir de ninguna manera el carburo de silicio de este grano, y lo único que pude hacer es el óxido de aluminio. La textura o digamos las características visibles entre el óxido de aluminio y el carburo de silicio no es otra más que considero que se gasta o se tarda uno más en hacer el trabajo con el óxido de aluminio. Supongo que por la naturaleza del material es como más blando y le cuesta más trabajo llegar al resultado que se necesita, pero funciona exactamente igual. Luego pasamos al grano 800 para alisar más la superficie, y finalmente al grano de 1200. Todo esto se puede hacer, con carburo de silicio, a excepción del óxido de aluminio que reemplacé porque no pude conseguir el carburo de silicio del 500, pero funciona igual. Entonces, hasta donde yo voy con el alisado del espejo, son los únicos 4 abrasivos que he utilizado. Para la fase del pulido del espejo, si se fijan aquí, el espejo se ve opaco, está liso, pero se ve opaco porque hasta aquí se ha alisado hasta utilizar el carburo de silicio de 1200. Contrario a la parte posterior del espejo, que incluso se ve que refleja luz, esta está lisa porque es el vidrio sin trabajar. Y para llegar de esta superficie a una superficie totalmente lisa como esta y reflectiva, se necesita una fase que se llama el pulido. Para eso vamos a necesitar otro abrasivo especial que se llama óxido de cerio. Este abrasivo lo que va a hacer precisamente es dejar la superficie totalmente lisa y con esa característica de reflexión. ¿Okay? Va a quedar el vidrio totalmente liso. El óxido de cerio hay que conseguirlo lo más puro posible. Hay un óxido de cerio que es industrial y que viene combinado, no me acuerdo con qué otro compuesto. Ese a lo mejor no nos va a servir, pero el más puro posible. Entonces, óxido de cerio sería el último abrasivo, y esto es para la fase del pulido, y también nos va a servir para una fase que se llama la parabolización de la superficie en caso de que el espejo lo requiera. Entonces este sí es imprescindible, sustituirlo por otro. Hay quienes pulen con óxido de hierro, o le llaman rojo de pulir, me parece, y no me acuerdo qué otro, creo que también óxido de titanio también sirve para lo mismo, pero lo más común es encontrar el óxido de cerio.
lo más puro posible. La pureza, pues no sé qué medidas se manejan, pero el que he visto que viene combinado con otro tipo de abrasivos, viene con un color rojizo, y de ahí dependiendo hay uno que incluso es como color café, ese es el menos puro, o más, no sé si más grueso el grano. Y el más puro, pues el color se va haciendo cada vez más claro. Este es un color casi blanco, entonces es muy puro, ¿sí? Esos serían los materiales entonces para realizar un espejo, para desbastarlo y para alisarlo. Para pulirlo, aparte del óxido de cerio, vamos a utilizar otros materiales para hacer una herramienta diferente a esta. Y ya para la fase del pulido y de la parabolización ya no vamos a utilizar esta herramienta sino una diferente, pero eso ya lo veremos cuando lleguemos a esa fase. Por lo pronto, en resumen, necesitamos 2 vidrios del mismo diámetro, lo más grueso posible que para nuestro espejo, los abrasivos, carburo de silicio, que es lo más común. El carburo de silicio no es otra cosa más que el material que llevan las lijas con las que pulimos metales o madera, no sé. Pero bueno, pues en polvo. Obviamente una lija no nos va a servir para eso. Debe ser en polvo. Carburo de silicio del 120 para adelante hasta el 1200 nos servirá perfecto para desbaste y para alisado. ¿Ok? En videos posteriores les mostraré la técnica que utilicé para desbastar un espejo y para alisarlo. Y también después veremos la fase del pulido. Pero por lo pronto, bueno, pues esos son los materiales que podemos conseguir para comenzar a tallar o pulir un espejo.